prósperos del mundo, es decir, los países democráticos, aquellos que no solo son los más ricos, sino también aquellos que han conseguido disminuir más las distancias y las desigualdades entre los ciudadanos. Y eso lo han conseguido no estatizando la producción, sino privatizándola, transfiriendo a los ciudadanos la responsabilidad de crear la riqueza. Então você deve ter visto um pedaço de um comício do candidato Marcos Vargas Llosa, candidato à presidência do Peru. As eleições no Peru vão acontecer agora, logo no começo do ano de 1990. Mário Vargas Llosa é um conhecido escritor, conhecido no Brasil, conhecido no mundo, um conhecido escritor peruano e que se lançou candidato à presidência da República. E está fazendo um movimento muito interessante num momento em que a situação peruana, como a situação da maior parte dos países latino-americanos, é bastante difícil, mas eu estou fazendo esse programa, você está vendo que é um programa diferente, porque eu estou fazendo esse programa em Lima, no Peru, na residência do candidato Mário Vargas Llosa. Eu, quando cheguei há poucas horas a Lima, fui procurado por uma repórter de uma revista e ela, curiosa, me perguntou, mas por que você veio aqui a Lima para entrevistar exatamente a um candidato ao Mário Vargas Llosa? Por quê? Porque ele é um grande escritor? O que é que atrai Mário Vargas Llosa para você com esse seu pensamento a respeito de problemas da liberdade, etc, etc? E então respondi para ela que eu sou um grande crítico dos intelectuais, sou um grande crítico da elite brasileira e acredito que isso é válido para a elite da maior parte dos países, principalmente dos países, digamos, menos civilizados, como é o caso do Brasil e acredito que também é o caso do Peru. Mas dentro das elites, os intelectuais são grandemente responsáveis pelo verdadeiro caleidoscópio político que existe, uma verdadeira tragédia que existe na vida social de nossos povos. E aí eu encontro um intelectual que não é socialista. E como o intelectual é um elemento muito importante na disseminação das ideias, e como o intelectual, de um modo geral, no mundo inteiro, e principalmente nos países menos evoluídos como o nosso, menos cultos como os nossos, tem muita força nesse ambiente, aí eu encontro um intelectual que está falando a linguagem da liberdade, liberdade individual, está falando sobre o direito de propriedade, está falando sobre a economia de mercado. Por isso que me interesso e me interessei bastante vir conversar com Mário Vargas Llosa. Eu quero começar perguntando a ele o seguinte: Mário, por que os intelectuais, os escritores principalmente, de um modo geral, são todos socialistas, ou na sua grande maioria? Yo creo que ya no son tantos. Creo que cada vez más los intelectuales van entendiendo el fracaso radical de la utopía socialista. Pero en los países del tercer mundo y en América Latina, todavía un gran número de intelectuales se resisten a renunciar a la utopía, que es lo que es el socialismo. En algunos casos es de buena fe, creen que la solución de los problemas sociales es el paraíso comunista, pero en otros casos es porque el socialismo es el establishment cultural, y hay una presión sobre los intelectuales de este establishment cultural, que son las universidades, las publicaciones, toda la élite cultural presiona de una manera a veces muy explícita y a veces soterrada para que el intelectual se oriente
dentro del conformismo socialista. Y eso hace que muchos intelectuales, por inercia, por falta de espíritu de rebeldía, ¿no?, todavía defiendan una filosofía que estamos viendo, sobre todo en estos meses últimos, está en estado de deliquescência en el mundo. Mas a aparência é de rebeldia. Quando o intelectual fala a respeito da pobreza, da miséria e conta tudo sobre o que de pior existe na vida, que eles chamam de capitalista, é uma ação aparente, de aparente rebeldia, de rebelião, de contra. E você está dizendo que não, que é o oposto, aquecer aquela situação. Não seria pelo fato de que os socialistas são, os intelectuais são, de modo geral, socialistas, não seria porque eles imaginam que no socialismo quem vai governar são os intelectuais? Não seria isso? Bueno, los intelectuales no pueden ser tan ingenuos, ¿no? Después de la experiencia de los disidentes de los países socialistas, donde los testimonios de lo que les ocurrió a los intelectuales, sobre todo a los intelectuales que guardaron pues una cierta integridad moral en el mundo socialista, es una historia trágica, ¿no? Los testimonios de los disidentes soviéticos, polacos, checos. Eles vão se frustrar han sido las víctimas privilegiadas, ¿no es verdad?, de los sistemas de censura, de los comisarios culturales, del control de pensamiento. Los intelectuales o fueron convertidos en cortesanos, ¿no?, en cantantes de los gobernantes de turno, o fueron condenados como réprobos a vivir como parias, a escribir en la clandestinidad o a renunciar a su vocación. Pelos que gobernam, que são os burocratas. Así es, pero yo creo que estamos en una etapa nueva, ¿eh? Si usted mira lo que está ocurriendo en los países del este, en Checoslovaquia, por ejemplo, hay muchas posibilidades de que el nuevo presidente de Checoslovaquia sea un dramaturgo, Václav Havel, que ha sido el gran disidente, un intelectual de gran prestigio, ¿eh? Todos los intelectuales checos, polacos, húngaros y un gran número de intelectuales soviéticos de Alemania Oriental hoy en día están en la vanguardia de la lucha contra el comunismo, a favor de los valores democráticos, de la cultura de la libertad. En Europa Occidental, donde cuando yo llegué como estudiante a fines de los años 50, el socialismo pues era la cultura de los intelectuales. Hoy en día creo que ha habido una revisión muy profunda y que toda la intelectualidad más destacada es profundamente crítica del comunismo, de las ideas colectivistas, estatistas. Lo que necesitamos es que en América Latina se produzca también esta renovación, modernización de los intelectuales en el campo político y que entiendan que hay que renunciar a la utopía si es que quieren para América Latina el desarrollo económico, que es incompatible con el estatismo y con el colectivismo. Sim, mas eu observo, ouvindo falar os intelectuais da América Latina, inclusive também os intelectuais desses países do leste europeu, que eles dizem que estão renunciando ao comunismo. E dizem que não querem mais, por exemplo, república popular disto ou daquilo. No entanto, não me parece que eles estão renunciando ao socialismo, porque acham que são duas coisas diferentes, socialismo e comunismo. Ou então dizem que agora vão ser social-democratas. Quer dizer, la preñez não é total, é uma média preñez. Por quê? Porque eu acredito que os intelectuais ainda vão levar muito tempo para aprender, muito tempo para deixar de ser presunçosos. Eles são presunçosos, acreditam que eles ainda vão criar uma nova modalidade de socialismo, que eles chamam de socialismo democrático. Alguns chegam nesse caleidoscópio, nessa confusão, a chamar a coisa, vamos fazer um capitalismo socialista. E quanta adjetivação nós não temos por aí, feitas por quem? Pelos intelectuais. Porque, afinal de contas, Mário, é muito difícil de uma hora para outra mudar, deixar-se de ser presunçoso. Será que o mundo permite tantos milagres assim? Mire, creo que hay que entender algo que me parece está detrás de toda esta resistencia de los intelectuales a aceptar que el socialismo no ha funcionado y que no va a funcionar, y que lo único que funciona del socialismo
son partidos como el Partido Socialista Español, el Partido Socialista Francés, que no son socialistas, que no tienen nada que ver con el socialismo, salvo retóricamente, ¿no? Son partidos que defienden un capitalismo y lo hacen, en fin, con algunos matices, pero su modelo de desarrollo es un modelo absolutamente capitalista y no tiene nada que ver ni con el colectivismo ni con el estatismo. Bueno, ese socialismo pues seguramente va a continuar y está bien que continúe porque es un matiz dentro de lo que es el sistema de libertad perfectamente aceptable. Ahora, al intelectual le cuesta mucho aceptar que no hay soluciones perfectas, absolutas, radicales, que la utopía es imposible, que la utopía es una utopía y que no puede aplicarse en la realidad. Bueno, es por eso que los intelectuales muy rara vez aceptan intelectualmente el modelo capitalista, porque el capitalismo nunca fue y nunca será una utopía. Nadie lo inventó. No hay un pensador que inventara, como inventó el socialismo o inventó el comunismo. El capitalismo surgió de una praxis, de una práctica. Una evolución de la acción humana. Básicamente una praxis permanente que está aceptando siempre el examen de la realidad y plegándose a lo que es posible. Y al intelectual, al artista en general, esa actitud es una actitud que lo repugna, que lo repele. El artista busca lo imposible, busca romper los límites, ir más allá, y es lo bueno que tiene el arte.